como para este tipo de temas. Pero bueno, algo sé de filosofía, eso sí, y a lo mejor de ahí podemos derivar algún tema que tiene que ver precisamente con el arte. Arte viene del latín que significa art, que quiere moldear algo o darle forma a algo. Principalmente se usa para excitar los sentidos del espectador o de las personas que aprecian la obra de arte. Es decir, el arte, a diferencia de la ciencia, de la filosofía, de la religión y de todos los ámbitos de la cultura, tiene que ver con algo muy autónomo, que quiere decir excitar los sentidos de las personas y punto. Esa es la definición más universal de arte. Pero les digo, pues yo, esa definición universal es de diccionario, porque yo de arte pues, toda la vida solamente entendía esa frase tan popular que dice que de tu arte a mi arte, pues prefiero mi arte. Pero no, yo nunca entendía exactamente la importancia de por qué tenemos que saber algo sobre el arte. Pues ahí les va. Resulta que el arte, como cualquier actividad cultural del ser humano, es constitutiva y es esencial de la naturaleza de la sociedad y de los seres humanos. Es decir, es un campo tan necesario que sin él no podríamos existir como civilización humana. Ahorita me voy a extender el por qué digo lo siguiente y cuál es la función principal que tiene el arte. ¿Y cuál es la función o por qué es necesario el arte en la sociedad? Pero primero comenzamos. ¿Cuál es la definición que dieron los filósofos griegos? Siempre que hablamos de filosofía, nos regresamos a hace 2600 años y de nuestra era, allá en los tiempos de la Grecia clásica. ¿Cómo definieron el arte? Bueno, Platón decía que existía un mundo, el topos uranos, en donde existían los conceptos y las ideas verdaderas y exactas, y que toda la realidad que conocemos, el mundo que conocemos, no es más que una imitación de esas ideas, y lo que hace el artista no es más que imitar la imitación de esas ideas. Entonces, por lo tanto, el arte era una forma de conocer la realidad perfecta o exacta, de acercarse a ese mundo de las ideas. Era como nuestra escalerita para llegar al topos uranus, es decir, a la vida celeste, a la vida perfecta. Esa era la función del artista. Entonces el artista queda subordinado a la actividad del conocimiento. En la Grecia antigua, el arte no es más que otra forma de conocer la realidad. Y la realidad no es más que la imitación del topos uranus, de la idea perfecta y exacta que tenemos del mundo. Entonces se veía como en la Grecia antigua, arte estaba supeditado al conocimiento. Era otra forma de conocer, pero de una manera sensible, a través de los sentidos. Y era la forma más perfecta de conocimiento. Platón influyó sobre todo el idealismo, hasta Hegel, hasta los románticos, y a ellos, hasta ahí llegó la idea de esta forma de concebir el arte como una manifestación más del conocimiento de la realidad y del conocimiento de la idea. Ya decían los románticos, el conocimiento del absoluto. Bueno, pues esta expresión o esta forma del arte la vamos a concebir como una subordinación del arte al conocimiento. Pero en la Edad Media también surgieron otras manifestaciones. O sea, se quedó subordinado a la teología. En la Edad Media, ya en la expresión de Tomás de Aquino, decía que el arte era la forma de conocer al ser, es decir, a Dios.
y que los artistas, su función era precisamente cómo acercarnos a esa perfección sensible para conocer un poco de la creación de Dios. Entonces, en toda la Edad Media, el arte y los artistas quedan subordinados a la teología. En la Edad Antigua, el arte queda subordinado al conocimiento, es decir, a la ciencia y a la filosofía. Y en la Edad Media, el arte queda subordinado a la teología. Y ya en la era moderna que comienza con el Renacimiento, el arte se consigue ahora como una expresión más específica de la subjetividad del ser humano. Y los artistas agarran un poco del mundo antiguo y de los griegos, agarran de esa parte de la expresión del arte como conocimiento sensible, pero ahora le ponen un toque antropocéntrico, es decir, expresión como de la intimidad, como de las sensaciones, como de la forma en que el ser humano se expresa como tal, ya independientemente de la teología, del ser, del absoluto, y inclusive independientemente del conocimiento de la realidad, que esa parte se la dejan a la ciencia, esa parte se la dejan a la filosofía. Entonces el arte se vuelve a hacer algo independiente. Y decía Jean-Baptiste dijo, ¿qué decía él? Que el arte no era más que subjetividad y expresión del ser humano, que no era ni imitación de la realidad, no era imitación de la naturaleza, sino era una forma creativa de cómo el ser humano se expresa. ¿Se fijan entonces? Y aquí ya hay una independencia del arte, tanto del conocimiento, es decir, la ciencia, tanto de la religión o de la teología, y hay una independencia, una autonomía del arte, porque ya están diciendo el arte es la forma en cómo el ser humano se expresa emociones, expresa sentimientos, de tal forma que excite los sentidos del espectador. Hace rato yo le decía a Saúl, tú eres de esa parte de expresión del modernismo en su época renacentista, porque al arte que tú expresas en la cantera le estás dando esa visión antropocéntrica, es decir, estás expresando cosas del ser humano en la naturaleza. Es decir, no agarras la naturaleza tal como es, no estás imitando la naturaleza, sino le estás poniendo a la naturaleza un expresionismo antropocéntrico. Si ustedes se fijan en el arte de Saúl, por ejemplo, yo aquí veo un pez, pues burlón, sarcástico, o sea, un pez que se está burlando de la realidad. Sí. Por ejemplo, esa figura, yo la veo y para mí lo que expresa es escepticismo, es decir, sí, a ver, Domingo, habla todo lo que quieras, pero no te va a creer nada, o te voy a creer lo que yo quiera. Si ya ustedes se fijan específicamente en la serpiente, eso es lo que está expresando. Digo, este búho es un adicto al gimnasio, tiene mucho pectoral, brazo y espalda marcada, y si se fijan es una expresión humana. Entonces, hay una expresión ahí antropocéntrica del mundo propio del renacentismo, es decir, propio del origen de nuestra era moderna. Bueno, después de toda esa revolución en el arte, dicho por autonomía, por modernistas, por renacentistas, empezaron a decir que el arte era algo independiente del conocimiento, independiente de la teología, independiente de la religión. Entonces comenzamos a ver el arte como algo autónomo, que no necesita de una entidad superior para expresarlo. Entonces llegan los positivistas y dicen, no, quitémonos de todo eso. El arte no está en función de la religión, de la teología, no está en función del conocimiento, de la filosofía, no es una forma de entender el mundo, no es una forma de expresar ni siquiera el mundo. El arte solamente sirve para excitar los sentidos del ser humano y hacer la realidad más ambiente, más agradable, hacer más confortable el mundo. Y punto, dicen los positivistas. Pero luego hay otra corriente de positivistas que son marxistas y dicen no, el arte, como toda ideología, como la ciencia, como la religión, como la filosofía, es una ideología y expresa un interés del ser humano o de las clases sociales. Entonces todo arte
no es más que una ideología. Eso es lo que dicen los marxistas. ¿Y por qué dicen eso los marxistas? Porque dicen que vivimos en un mundo que está confrontado y todo el mundo tiene intereses diversos y todo el mundo quiere expresar a través de la ciencia, la religión, la filosofía y el arte, que son las expresiones máximas de la cultura. Entonces ellos dicen eso. Pero todo eso que se está expresando en un sentimiento de qué es el arte y que el ser humano está tratando de entender lo que es el arte, es porque hay algo en el arte que es muy específico, que es muy peculiar y que es universal. Es decir, hace rato yo les decía, yo no sé absolutamente nada del arte, pero tengo una idea de por qué me interesa a mí explicar un poco lo que es el arte. Pues resulta que el arte es universal. Es decir, el ser humano no puede vivir sin arte. De entrada, ahí hay ya un utilitarismo, hay una utilidad. El ser humano no puede vivir sin arte, sea que practique el arte, sea espectador, pero no puede prescindir del arte. De hecho, el arte está antes de la filosofía, de la religión, antes de la ciencia. El arte está antes que todo concepto y todo juicio. Porque desde que nacemos tenemos los sentimientos, tenemos los 5 sentidos y el sexto sentido, que es una especie de gestal que unifica todos los sentidos y nos hace el mundo agradable y desagradable. Y entonces, como seres humanos, comenzamos a buscar siempre lo agradable. Le buscamos al sonido, queremos buscarle ritmo, si queremos buscarle candencia, queremos buscarle elocuencia. A las letras, pues queremos buscarle organicidad, queremos buscarle una forma orgánica, acomodada, elocuente también. Entonces, a todo lo que vemos, las sensaciones visuales, queremos buscarles una coherencia también. Por eso nos gusta la pintura, el dibujo. A las narrativas queremos buscarles una explicación también elocuente, por eso nos gusta el cine, nos gustan los videos, etc. Si el ser humano no puede prescindir del arte, tiene siempre que estar en el arte. Es como decía Heidegger, eso no nos lo pusieron a discusión ni a elección. Cuando nosotros nacimos no nos dijeron, ¿quieres ser artista o no quieres ser artista? No, simplemente nacimos ya en un mundo civilizado que tiene arte. Nos arrojaron al mundo sin preguntarnos si queríamos tener esos software para apreciar el arte. Es como dice Heidegger, o sea, nos arrojan al mundo sin preguntarnos, sin pedir nuestro voto ni nuestra elección, y simplemente ahí estamos. Entonces, eso fue lo que a mí me interesó saber, bueno, ¿y por qué necesitamos el arte? ¿Por qué a fuerza ocupamos vivir dentro del arte? Y todos los seres humanos, desde los más simples hasta los más complejos, pero todos estamos en la vivencia del arte. Si cuando uno va a bañarse y empieza a tararear una canción, está viviendo en el arte. Cuando uno pasa por un paisaje, o hay personas que dicen, no, a mí no me gusta ningún arte, yo de artista no tengo nada. Ah, pero ven un paisaje y se conmueven. Ven una expresión actoral y se conmueven. Entonces, todos, yo no he visto a un ser humano, a una persona que no viva dentro del arte. Claro, como en todo campo de actividad humana, hay gente que es de profesión. Yo un poco les voy a explicar, por ejemplo, yo como economista, ¿no? Todos los seres humanos vivimos en la economía. Si para vivir tenemos que trabajar, tenemos que negociar, tenemos que ganar algún salario, tenemos que intercambiar de casa, tenemos que utilizar el dinero, tenemos que utilizar las finanzas. Todo lo hacemos. Pero los que se dedican específicamente a la economía, es decir, los inversionistas o los asesores o los catedráticos, pues se dedican a estudiar economía en su profundidad. Pero a todos los seres humanos competen. O un poco como el deporte también. El deporte, todos los seres humanos practicamos alguna actividad coordinada. Hasta subir una escalera ya es una actividad física, lo ocupamos. Pero hay gente que se dedica de profesión a hacer deporte. Entonces pasa lo mismo en el arte.
todos los seres humanos hacemos uso del arte, somos artistas en cierta manera, pero hay gente que se especializa y que se profesionaliza en el arte. Bueno, pues esa universalidad del arte es lo que a mí me llevó a buscar la explicación de por qué el ser humano necesitaba el arte. Y hay una justificación. Cuando uno va creciendo en la escuela, de manera convencional, que te dicen, no, pues te vamos a llevar educación artística, pero primero hay que pasar matemáticas, gramática, ciencias naturales, ciencias sociales, y si nos alcanza el tiempo y si nos sobra espacio, bueno, ahí están las artes. Es decir, eso para la educación convencional es secundario. ¿Y por qué? Porque en el modelo económico que vivimos, lo importante no es la vivencia del arte, sino que la vivencia es el homo económicos. Es decir, el ser humano que busca una utilidad personal, individual, inmediata, sí, pero no de manera artística. Satisfacer las necesidades materiales. Y entonces por eso el arte pasa a segundo o tercer plano. Eso es el sistema mercantil en el que vivimos. Entonces, pero aún así, con esta característica del mundo moderno, que ha pasado el arte a no ser más que una envoltura de un paquete de centros comerciales o una lata de centros comerciales, hasta ahí reúne el arte. Aún así, no podemos vivir sin él. De hecho, el arte en el capitalismo moderno quedó subordinado a la mercadotecnia. Es decir, todo el arte que se hace en la televisión, en las redes sociales, etc., está subordinado a la compra y venta de mercancías. Ahora el arte quedó subordinado así. Si en la Grecia antigua quedó subordinado al conocimiento, en la Edad Media quedó subordinado a la teología, en la Edad Moderna quedó subordinado a la subjetividad, en el capitalismo moderno queda subordinado a la compra y venta de mercancías, es decir, a la mercadotecnia. Por eso el arte nos lo vende como si fuera, si te sobra tiempo, si te queda espacio, pues ahí está el arte. Pero y es que hablando de ciencia del ser humano, resulta que no podemos vivir sin arte. ¿Por qué no lo podemos hacer? La explicación que yo tengo o que yo doy, y no es mía, si realmente no descubrí el hilo negro, sino lo descubrí inclusive en los clásicos, en los libros de Aristóteles, es que el arte tiene una función que se le denomina catarsis. Es una función de catarsis. Es decir, es una función de terapia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tuviéramos arte, viviríamos en la locura. Si no tuviéramos arte, el ser humano viviría en la esquizofrenia. Por eso el arte se parece mucho a los estados esquizofrénicos. Es decir, si usted se fija, mucho de esto que está aquí es esquizofrenia. Expresado de manera plástica, de manera expresiva, pues lo vemos bonito y es artístico y entonces nos tranquiliza. Pero si nosotros lo analizamos desde un punto de vista más psicológico, hay esquizofrenia. ¿Cuándo has visto un sol con una cara de muerte y además aterrorizado? O sea, es eso. Otro ejemplo de esquizofrenia. Por ejemplo, estaba leyendo hace rato a Pablo Neruda y en sus poemas. Si yo abro este libro de manera aleatoria y leo uno de sus textos, por ejemplo, dice en su soneto número 50, lo abrí de manera aleatoria, dice: Catapos dice que tu risa cae como un halcón desde una brusca torre. Y es verdad, atraviesas el follaje del mundo con un solo relámpago de tu espíritu celeste. Pero se escucha bien bonito y nos tranquiliza esa palabra.
Pero si lo viéramos desde el punto de vista del conocimiento o de la religión, de la fe, es esquizofrenia. Es decir, es el modelo exacto de la psicosis. Entonces, el arte, ¿cuál es la función principal? Es que nos está salvando de la locura. Es decir, miren, en el español nosotros tenemos 24 fonemas. Nuestro problema principal, vamos a poner ahí, es el lenguaje. Tenemos 24 fonemas, que son 5 consonantes, que son, digo, 19 consonantes, 5 vocales, y con esas 24 fonemas podemos formar alrededor de 100,000 palabras. Y de esas 100,000 palabras, 100,000 morfemas, ¿cuántas frases ustedes creen que podamos hacer? Imagínense combinar 100,000 palabras, ¿cuántas frases nos saldrían? Y déjense ustedes las frases. ¿Cuántos textos, cuántas narrativas podrían salir de combinar 100,000 palabras? Pues esa es una locura. Ese es el principal síntoma de la esquizofrenia. Cuando usted ve a una persona, a mí me tocó ver un día un joven que empezó a platicar conmigo. Él estaba bien, yo la digo, estaba muy bien el joven, pero un día me lo encuentro en el Congreso del Estado y me dice: oye, Domingo, lo que pasa es que fíjate que el otro día andaba en el campo, allí en el campo me encontré pues unos conejos, pero de repente llegaron los ovnis. Tú crees en los ovnis, ¿verdad? Oye, lo que pasa es que, mira, mi mamá es enferma y esto. Me empezó a hacer una revoltura de pláticas y de pláticas. ¿Por qué? Porque con el lenguaje, con los 24 fonemas que tenemos, con las más de 100,000 palabras que tenemos, podemos hacer millones e inclusive infinidad de frases y de palabras. Pues cuando no tenemos control y organización sobre el lenguaje, ese es el principal síntoma de la esquizofrenia. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos control del lenguaje? Hay que hacerlo poético, hay que hacerlo elocuente, hay que hacerlo creativo y hay que hacerlo de forma que se escuche bonito, aunque sea una locura. Pues imágenes, las palabras no son más que imágenes. El escultor lo que hace es darle forma a la imagen que tiene. Es decir, si nosotros lo vemos en última instancia, todo el arte no son más que imágenes. Lo que la música nos transmite imágenes. Lo que nos transmite la pintura, la fotografía, nos transmite imágenes. Y lo que nos transmite el lenguaje no son más que imágenes. Sí, cuando nosotros decimos hay un elefante en el jardín, no estamos refiriéndonos al significado. Es decir, eso de hay un elefante en el jardín, a la frase, nadie piensa en la frase, nadie piensa en los fonemas, ni los morfemas, ni los gramemas, nadie piensa en la estructura de las letras y las palabras. Lo que estamos haciendo es recordar una imagen de un elefante en un jardín. El lenguaje no son más que imágenes. Entonces el escultor no trabaja más que con imágenes, el fotógrafo trabaja con imágenes, todo el mundo trabajamos con imágenes. Entonces la esquizofrenia no es más que un descontrol que tenemos de las imágenes. Entonces la función principal del arte, la utilidad del arte, es que nos hace vivir en la locura de manera civilizada. Y les voy a poner una analogía de por qué digo esto. Nosotros, para ser hombres civilizados, tenemos que reprimir muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, un instinto básico que tenemos los seres humanos es la agresividad. La agresividad es un producto del miedo. Es decir, por millones de años, nosotros en la naturaleza vivimos con miedo. ¿Por qué? Porque nos atacaban otras bestias, porque teníamos miedo al horario, porque teníamos miedo a la noche. ¿Y cómo reaccionamos ante el miedo? Pues hay dos formas de reaccionar. Uno es huyendo, corriendo, y la otra es agrediendo, es decir, afrontando y atacando el problema. Entonces somos agresivos por naturaleza, los seres humanos. Por eso hacemos guerras, por eso tenemos conflictos. ¿Cómo le hacemos para ser civilizados? Convertir la agresión en deporte. Convertimos la agresión en deporte, que es un campo cultural de todo el ser humano. Es decir, a ver,
sí soy agresivo, pero yo lo voy a canalizar como boxeando, metiendo una lucha libre, a karate, corriendo, nadando, etc. Y los griegos, para apreciar esta forma artística del deporte, adoraban los deportes que significaban más delicadeza, más exactitud, más coordinación psicomotriz. Por ejemplo, para ellos la natación y la danza es la expresión sublime del ser humano. ¿Por qué? Porque reprime y canaliza al mismo tiempo la agresividad. A veces se nos sale de control, ¿verdad? Cuando en los estadios de fútbol empezamos a gritarnos entre las porras y nos agarramos a madrazos a la salida. O cuando los boxeadores pues están confrontando y agrediendo totalmente y sacando toda la expresión de agresividad del momento. Se nos sale de control de repente ese instinto de agresividad, pero como hombres civilizados sabemos que lo que estamos haciendo es canalizándolo en el deporte. Entonces la función del deporte es civilizar el impulso de agresividad, y la función del arte es civilizar la función que tenemos de la esquizofrenia por haber nacido en el lenguaje. Es decir, somos seres humanos que por un accidente, por aras del destino, nacemos en el lenguaje. Y al nacer en el lenguaje podemos nacer en las imágenes descontroladas, y es decir, directo a la locura y a la psicosis. Y esa es la función del arte principalmente. Y es algo que ya Aristóteles lo había dicho, y había dicho, el arte no es más que la catarsis. Es decir, cuando en tiempos de Grecia se presentaban las tragedias, y en el teatro la gente se ponía catártica, la gente sacaba las emociones que tenían reprimidas y entonces salía por algo, salía terapiada. Esa es la función principal del arte, y es por lo cual todos los seres humanos vivimos sí o sí en el arte. ¿Sí? No dejamos también de vivir el conocimiento en la filosofía, en la religión. Es decir, el arte no deja de ser de cierta forma, porque sí es autónoma, pero no totalmente. Es autónoma hasta cierto punto. Hasta cierto punto, por ejemplo, las canteras de Saúl pues expresan cierta visión del mundo, trata de vender en el mercado a la Virgen de Guadalupe, porque sabe que hay mucha gente religiosa. Entonces, autónomo no es el arte, pero sí es un campo relativamente autónomo, como el deporte, como la ciencia, como la filosofía, y es algo constituyente del ser humano y de la cultura. Bueno, pues hasta aquí mi plática. Si tienen algún comentario, alguna duda, algo que